y que la obra no está pensada para crear, digamos, una separación de esa demografía, ¿no? Está pensada para entretener y transmitir un mensaje, eso sí, pero un mensaje para el ser humano, no un mensaje para la persona según lo que tenga entre las piernas, ¿vale? Claro. Coaching Bob. Atención, 8 de septiembre. ¡Hola, poperos! Aquí estamos en un nuevo vídeo De Diario de Oscar Frikis. de esta sección que se llama Hablemos de... ¿De qué? Pues de lo que vosotros queráis, ¿verdad? Exactamente, porque aquí de lo que se trata es de que vosotros nos dejéis comentarios en todos los vídeos y en el siguiente pues se hará un sorteo de todos esos comentarios y el ganador pues será el tema elegido para hablar en ese vídeo de Hablemos de, y además entrará en el sorteo de un totorito en este caso, porque llevamos ya 3 sorteados, este sería el tercero, De hecho es el último. es el último ya, exactamente. Se lo llevará, entonces bueno, simplemente pues lo único que tenéis que hacer es dejar ese comentario. Si queréis que en próximos vídeos de Hablemos de esta sección volvamos a sortear algo, bueno, esto lo hizo mi madre, los amigurumi. Los amigurumis, este es el tercero ya. Hola mamá, mi papá. Y si queréis que volvamos a sortear algo, para eso necesitamos que dejéis muchísimos comentarios en la sección para ver que hay apoyo. Y si hay apoyo, pues nos animaremos a sortear, ¿verdad? Claro, y bueno, también podéis dejar mamá de mí que deja más amigurumi. ¿Qué amigurumi quieres que haga, no? Eso estaría bien. Y el más votado es el que se sortea. Eso mira, eso estaría chulo. muy bien. Mi madre ahora mismo estará diciendo, sí, hombre, lo que tú digas. Y bueno, hoy vamos a ver quién es el ganador de este tercer Totoro, que como decimos es el Super Saiyan normal, ¿no? Exactamente, este es el normal. Ya hemos dado el blanquito, El blanquito, que ese es el ultra instinto. hemos dado el blue, ¿no? El blue, Super Saiyan Blue, y ahora este ya es el Super Saiyan normal. Así que bueno, ¿quién ganará este teteo? ¿Quién ganará este Totoro y de qué tema vamos a hablar? Porque nosotros en este momento presente no tenemos ni idea. ¿Sabemos? Vamos a verlo, ¿no? Venga, vamos allá. Muy bien, aquí estamos a ver el ganador de este tercer sorteo, a ver quién se lleva ese Totorito Super Saiyan, ¿no? Claro, este ya es el Super Saiyan Blue ya viajó, ya solo nos queda este. Así que le vamos a dar al botoncito 3, 2, 1... Y el ganador es Fernando Hernández. Y el comentario es: saludos desde México, aún tratando de conseguir el manga completo de Yuri Makoto desde hace más de 10 años. Y ese no tiene pregunta. Como no tiene pregunta, no puede optar al sorteo, así que tenemos que cargar otro nuevo ganador. Claro, tenemos aquí un sortear de nuevo. Vamos a ver ahora quién... Es que claro, es importante que dejéis las preguntas. Claro, comentad lo que queráis, pero haced también una pregunta. Claro. Ahí le damos. Vamos a ver si ahora sí... Elegir ganador. Y ahí está, el calabazo del freak. Comentario: ¿ustedes saben si en City Hunter muere Ryo Saeba? Nunca he podido ver cómo termina. Bueno, esto es más un comentario spoiler, ¿no? Que un comentario de la sección, sí. ¿Verdad? Pero así bueno, que nada, tenemos que hacer otra nueva... Hay que hacer otra, pero bueno, que yo sepa, Ryo no muere, muere Kaori. Bueno, pero ese es en la otra, ¿no? En la sí. de Angel Heart. Pues nada, vamos a con el tercero. A ver si este sí, ¿no? Vamos a ver. 3, 2, 1... Ahí está, Antonio Jesús Gutiérrez López. Comentario: sería interesante que hablaseis sobre qué géneros, económicamente hablando, eran más rentables y cuáles obras lanzasteis solo porque os gustaban en lugar de pensando como empresario. Bueno, mira, ese sí es un comentario digno de responderse, ¿verdad? Claro que sí, vea, pues vamos a ello. Bueno, muchísimas gracias por participar a todos. Y bueno, para Antonio Jesús Gutiérrez va ese Totorito... Wow. Super Saiyan, que lo hizo mi madre, ¿recordáis? Exactamente, tiene patas de gallo, le tiene que echar una cremita, ¿vale? Sí, un poquito, una cremita. Muy bien, pues vamos a responder a las preguntitas. Bueno, Antonio Jesús, enhorabuena, tú eres el ganador. Recuerda que nos tienes que dejar tus datos en la dirección info@coachingpop.com para que te podamos hacer llegar el Totorito. Así que por favor, ponte en contacto con nosotros para poder enviártelo. Claro que sí, además a lo largo de este vídeo vais a ver pequeños fragmentos de los 2 ganadores anteriores que nos han enviado un pequeño review unboxing, sí, ¿verdad? Está muy bonito. Muy bonito, así que lo vamos a poder ver en este vídeo. Atentos y darle muchos likes al vídeo para apoyar también a esas personas que han compartido claro que sí. su premio, ¿no? Con todos los poperos, ¿no? Al fin y al cabo, es como una gran familia, ¿verdad? Totalmente.
ya ha llegado del paquete del sorteo, así que vamos a ver lo que ha llegado. Y aquí está, este es el Totorito Super Saiyan Blue, muy mono, y ya tiene un espacio reservado. Este es el sitio que le corresponde bien. Así que bueno, el tema Antonio Jesús es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante, porque es verdad, ¿no? Nosotros a nivel editorial, ¿cuál fue nuestro criterio, no? Claro. Lo elegimos al tuntún, sin pensar, había un criterio detrás, pues ahora vamos a hablar sobre todo ello. Y sobre todo también lo del tema de los géneros, ¿no? Sí. ¿Qué géneros eran los económicamente más rentables, no? Y bueno, si nos metemos en materia... Si te parece, empezamos por la de los géneros, que es la primera parte de su pregunta. Sí. Si nos metemos en materia, bueno, hay que diferenciar género de demografía. Y desgraciadamente, se confunden estos dos aspectos, ¿no? También hay que entender y ponernos en situación. No es lo mismo la cultura japonesa que la cultura española. O occidental hispana, da igual que sea de Argentina, de México. La realidad es que hay una diferenciación entre la cultura oriental y la occidental. Y esos aspectos, aunque parezcan no importantes, son muy importantes a la hora de tener en cuenta este punto, ¿no? Claro. Allí, pues bueno, normalmente los mangas se serializan en revistas que están, pues bueno, segmentadas pues por el tipo de público que lo va a consumir, ¿no? Y eso es lo que genera al final las demografías, ¿no? Si va dirigido para hombres, para mujeres, bueno, principalmente esos son dos, bueno, ya después la edad, ¿no? Si es para un público más adulto o un público más joven, si es para niños, para niñas, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que al final va a determinar la demografía, que es simplemente, pues bueno, el público objetivo al que se dirige pues una obra determinada, ¿no? Claro, y hay que decir que es el público objetivo que además viene marcado por unas líneas editoriales de hace muchísimas décadas. Es como aquí, por ejemplo, en España había una revista muy muy popular, la Super Pop, ¿no? Sí, es verdad. Que principalmente en la empresa, el plan probablemente que hicieron fue conectar con chicas adolescentes o preadolescentes, sobre todo adolescentes en aquella época, pues que fueran sus ídolos, pues cantantes, actores, etcétera, ¿no? Pero es real que cada vez más el Super Pop fue creciendo en el sentido de ampliarse su propia demografía. Cada vez recuerdo que mi hermana se lo compraba y parecía una revista femenina, pero en los últimos años recuerdo que a veces venían regalos y póster también de mujeres. Sí, no era para los chicos, ¿no? Exactamente, no era solo ya la demografía femenina. ¿Por qué? Pues porque esto fue un tránsito entre los 80 y los 90, ¿no? Y evidentemente fue cambiando mucho también el consumo. A lo mejor antes los chicos pues eran más reticentes a consumir publicaciones, pero poco a poco, con las nuevas tecnologías que iban llegando poco a poco y con las nuevas tendencias, pues todo se iba difuminando, ¿no? Difuminando, exactamente, diluyendo un poco ese límite, ¿no? Y bueno, a día de hoy, pues todavía más, ¿no? Es que es absurdo decir, incluso a día de hoy que hay juguetes que bueno, que son integrales y que da igual que sean de chicos o de chicas, o incluso los propios padres que ya les da igual comprarle una muñeca a un niño o una figura de acción a una niña, ¿no? Eso antes era impensable porque sí estaba muy marcado, pero a día de hoy ya no, ¿no? ¿Pero qué ocurre en Japón? ¿Sigue estando marcada la tendencia? Pues ya no tampoco igual que antes, pero es verdad que viene de una época donde esto estaba súper dividido. Sí. Y bueno, por ejemplo, en Japón sigue habiendo colegios, aunque muy pocos, pero sigue habiendo colegios solo para chicas o solo para chicos, o separan las clases, ¿no? Eso, por ejemplo, en Occidente ya casi que hay poquísimo, ¿no? Quitando a lo mejor algunos concretos que sean más religiosos, pero Sí. muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, todo este contexto, ¿por qué lo estamos hablando? Porque es importante determinarlo como que el que una revista o una publicación esté destinada a priori a una demografía concreta no significa que esa publicación, que ese contenido realmente tenga que ser exclusivo Claro. de esa demografía, ¿no? Sí, digamos que bueno, determina el público objetivo inicial, pero evidentemente cualquier persona en el fondo lo puede consumir, ¿no? O sea, no es algo que tú digas, ay, no, si soy un hombre y es para mujeres, yo no lo puedo consumir, o al revés, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, pues bueno, hay obras que si no se te dijese de qué revista proviene, probablemente no sabrías decir si estaba pensado inicialmente para una revista para hombres o para mujeres. Claro. Porque es que ya esas diferencias, pues yo diría que no existen, ¿no? Porque es que realmente no hay una focalización desde el autor
o hay pocos autores que tienen una focalización muy concreta a la hora de hacer la obra. Simplemente piensan en lo que quieren transmitir, ¿no? Y luego, bueno, pues te puedes sentir más o menos identificado también dependiendo del sexo y demás, ¿no? Pero no es el inicio de la creación de la obra. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Para ver, ¿no? Que realmente esas barreras, pues realmente no existen. Se las ponen o se las ponemos cuando queremos pensar, ¿no? Que, pues bueno, que la revista en la que se publicó al final determina el público concreto al que se va a dirigir esa obra, ¿no? Claro. Y no es así, ¿no? No, es lo que hablábamos antes del ejemplo de la revista, ¿no? La revista cada vez más fue diluyendo la necesidad de que solo fuera consumido, por ejemplo, por chicas, ¿no? Pues eso también ocurre con las revistas de manga, cada vez más a partir de los propios años 80 fueron diluyendo muchísimo más el contenido. Y a día de hoy el contenido está bastante diluido en muchísimos casos, ¿no? Donde realmente la editorial no piensa tanto si es un hombre o mujer el que va a consumir el producto, lo que quiere es que lo consuma, ¿no? Claro. Incluso no solo eso, sino que las propias editoriales japonesas a día de hoy, la gran mayoría, no determina su catálogo por los géneros que normalmente en Occidente intentamos catalogarlo. Totalmente. Nosotros recuerdo que algunas que otras empresas, cuando hablábamos con ellos y les decíamos seinen o shoujo o shonen, ellas mismas muchas veces nos decían, es que no catalogamos por género, ¿no? Sí, aunque puede haber un público objetivo determinado en un principio, no tienen ya en la mentalidad tanto eso de shoujo, shonen y demás, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo que una propia editorial nos dijo, pero ¿por qué le ponéis esos denominativos, no? ¿Por qué se le pone, no? Y bueno, le explicamos simplemente que es que se estaba teniendo en aquel momento pues esa catalogación. Y ellos mismos muchas veces no lo entendían, ¿no? Porque nos explicaban esto mismo que os estamos diciendo, que esto venía de una vertiente antigua, pero que poco a poco lo han ido diluyendo cada vez más. ¿Esto significa que hay publicaciones más enfocadas a hombres que a mujeres? Pues no es que estén enfocadas más a hombres o a mujeres, lo va a consumir más los hombres o las mujeres, pero esto a día de hoy ellos mismos no se delimitan exclusivamente por ello. Y quizás es la clave, ¿no? Para entender este punto. Sí. Ahora, no es lo mismo demografía que género. Y eso tiene mucho que ver con la pregunta. No es lo mismo el género de una obra que la propia demografía. Estamos hablando ahora de la demografía, la etiqueta que se le puede poner para catalogar el consumo mayoritario de target del público, bueno, de hombre hecho, o mujer. Totalmente, de hecho hay revistas, adulto, niño. Sí, de hecho hay revistas que dentro de su marco, en verdad, te puedes encontrar de todo tipo de obras que a priori pueden entrar en cualquier demografía, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Como sobre todo empresas nuevas también, editoriales nuevas, sellos nuevos, te das cuenta de que esa diferenciación cada vez es menos marcada, ¿no? Sí. Y que realmente hay montones de tipos de obras que en verdad pues es que no sabrías distinguir, ¿no? O sea, es que lo puede consumir cualquiera, independientemente de quién se puede sentir más o menos identificado. Claro. Y quizás ese es el pensamiento quizás más equilibrado, ¿no? Porque al final no nos ponemos barreras, no nos ponemos etiquetas, simplemente pues todos disfrutamos de lo que nos gusta y ya está, ¿no? Y tenemos que pensar que esas revistas que a lo mejor, imaginaos, ¿no? Una revista que nace para, como la Shonen Jump, ¿no? Que es la más, digamos así, conocida internacionalmente. Digamos que es para chicos, shonen, y jóvenes, ¿no? No niños, ¿no? No llega a ser Kodomo. Claro, ¿qué ocurre? Con los años, el público que consume esa revista va creciendo. Y hay dos variables. Crecen y dejan de consumirla porque ya no es de su edad, o la otra variable, siguen consumiéndola pero quieren contenidos un poquito más maduros. Eso ha ocurrido. Cada vez la Shonen Jump ha ido mutando a géneros un poco más atrevidos, incluso a veces, pues bueno, más maduros, ¿no? Sí, es y eso ocurre porque ellos mismos se dan cuenta de que aunque tengan un target principal, un público principal, al final se va diluyendo y también llegan a otros. ¿Significa que no va a haber esa delimitación? Tiene que haberla, a nivel empresarial tiene que haberla, porque no es lo mismo poner un cómic en la sección juvenil que en la sección adulta. Es cierto que esa catalogación estará, pero ya no está tan marcada como antes, ¿no? Y sobre todo hablamos de género masculino o femenino, tampoco está tan marcado como parece, ¿no? Totalmente, ya cada vez es, bueno, por lo que decíamos, ¿no? Que hay obras que en el fondo, pues, como ya no se tiene tan marcado ese prejuicio, pues nada, simplemente son obras que te transmiten algo y ya está, ¿no? Claro. Y en el fondo, pues bueno, eso quizás es lo más sano, ¿no? Yo recuerdo en la época de los 90, un Planeta en España sacó una revista que era la Shonen Magazine. Era una revista imitando, digamos, a los semanarios japoneses, ¿no? Y en la revista ellos combinaban todo tipo de género.
había series más adultas, series más juveniles, series para chicas o para chicos, vamos a denominarlas así, ¿no? Y al final, bueno, de hecho estaba Magic Knight Rayearn, ¿no? De la de Sí, luchadoras de leyenda. Sí. Y claro, ¿hasta qué punto es un shoujo? ¿Hasta qué punto es un shonen? Es que es absurdo tener esa catalogación porque ya os digo, la propia editorial japonesa, aunque pueda tener unas líneas editoriales, no está meticulosamente pensando en si va a ser una obra para chicos o para chicas realmente, ¿vale? Sino que está más pensando en lo que quieren transmitir con el mensaje global de todas las historias. Sí, quizás el error fue precisamente el empezar a segmentar en exceso todas las obras, ¿no? De hecho, cuando llegó el manga de Promesa, se le puso una etiqueta claramente donde se ponía shoujo manga, ¿no? Y claro, eso quizás hacía más de barrera que de otra cosa, porque claro, al final era el que tenía el prejuicio ya ni siquiera le daba la oportunidad, ¿no? Que al final, bueno, lógicamente el prejuicio se lo tiene que mirar cada uno, ¿no? A mí, por el hecho de ponga shoujo, no me supone ningún tipo de barrera. Pero la cuestión es que al final se genera la separación, ¿no? La catalogación, ¿no? ¿Para ti o no es para ti? ¿Y por qué, no? O sea, cualquiera lo puede consumir, ¿no? Claro, ahí es que ya entramos en aspectos, como decíamos antes, culturales, ¿no? Ya dependerá del prejuicio que tenga la persona, de decir, uy, no, esto es una publicación romántica, por lo tanto es para chicas, o simplemente prejuiciazo, ¿no? Claro, o simplemente, que lo habrá, claro que sí, o simplemente es una historia de amor romántica y me puede gustar también, porque cuántos hombres no habremos que consumamos ese tipo de perfiles, ¿no? Sí. O bueno, siempre hablamos de la propia publicación Aono Flag, ¿no? Ah, sí, Aono Flag, que es que se publica en Manga Plus, ¿no? Por ejemplo, gratuitamente, ya terminó, ¿no? Que habla pues de relación entre dos hombres, y fijaos, ¿no? A priori es una revista donde ese tema pues no corresponde, entre comillas, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? Claro. Porque realmente esas barreras pues se están rompiendo, ¿no? Entonces, eso siempre ha habido historias románticas en la propia Shonen Jump, o sea, ya os decimos, no podemos tampoco catalogar en exceso ese punto. Ahora, dicho esto, la diferencia con demografía y género no tiene nada que ver el género de una obra que la demografía. La demografía hemos dicho que es el target principal, el público principal al que se dirige una publicación, que tiene que delimitarse para ellos, pues bueno, tener un poco un plan de marketing, ¿no? Claro. Pero después está lo que es el género, y el género es el tema de lo que trata la propia obra, es decir, si es de acción, si es de humor, romántica, si es de aventura, sí, de lo que sea, ¿no? De terror. Entonces el género no tiene nada que ver con la demografía. Y aquí es donde vienen muchos conflictos a día de hoy, ¿no? Porque a veces, ¿qué género es una obra? Este es shonen, este es shoujo, es seinen. Y lo que estamos haciendo es crear un género de algo que no es importante ni siquiera para las propias editoriales o autores japoneses, que es la demografía. Por lo tanto, ¿cuántos creadores creéis que os van a responder a la pregunta de ¿has pensado en chicas o en chicos cuando has hecho esta historia? Te van a decir que no ha pensado ni en chicos ni en chicas, sino que han pensado pues en la transmisión principal que tiene una publicación concreta y la forma en la que lo expresa, pero no necesariamente pensando en un público masculino o femenino. Claro, digamos que si nos quedásemos con la esencia, quizás lo que más nos podría interesar como consumidores sería precisamente el género. Porque claro, eso es lo que determina el estilo de obra, ¿no? Claro. O lo que me va a transmitir en cuanto a lo principal, ¿no? Si es, pues eso, comedia, terror, aventuras, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene si va dirigido para un género u otro? ¿Qué importancia tiene? Realmente no tiene ninguna, porque es que Claro. al final estás transmitiendo una historia, unas emociones, algo esencial que está por encima de qué género soy, ¿no? Claro. O sea, de qué, pues sí, demografía soy. Es que a veces se distorsiona este tema con los temas reivindicativos, que nada tiene que ver realmente con este propio tema, ¿no? Y ahí ya podemos entrar en terrenos más pantanosos, ¿no? Sí. Porque a veces, claro, hay personas que quieren tener una etiqueta o quieren defender una etiqueta porque consideran que deben hacer eso, ¿no? Entonces desde ese polo lo que se genera es más precisamente separación. Porque si yo intento hacer ver que lo mío es mío solo, al final estoy intentando crear una barrera de entrada para otras personas que no tengan la etiqueta que yo quiero tener, ¿vale? Da igual qué etiqueta sea, ¿no? Aunque, Entonces, claro, aunque no sea mi intención, ¿no? A priori, Claro, ¿no? el separar, ¿no? Pero irremediablemente se crea esa separación, ¿no? Entonces, claro, es una pena, ¿no? Que al final se cree tanta controversia de algo que en el fondo, pues bueno, debería ser inclusivo, ¿no? Para todo el mundo, pero en todos los sentidos, ¿no? Y dejarnos de pensar en qué me implica a mí, ¿no? En ese sentido, ¿no?
al final es disfrutar de una buena historia y ver que cualquier persona se puede sentir identificada, ¿no? Claro. Y que si no me pongo la etiqueta, pues ¿qué más da, no? Claro. Y que la obra no está pensada para crear, digamos, una separación de esa demografía, ¿no? Está pensada para entretener y transmitir un mensaje, eso sí. Pero un mensaje para el ser humano, no un mensaje para la persona según lo que tenga entre las piernas, ¿vale? Claro. Entonces ese punto es importante. Ahora, lo dicho, género. El género es pues la catalogación normal que debería tener cualquier publicación. Aquí cuando hablamos de música, que no hablamos de música, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿La música para hombretones o la música para maricones o la música para chicas, no? ¿A que no os gusta esa catalogación? Pues lo mismo en las películas, ¿no? En las películas no vamos a ver una película solo para chicas o una película solo para chicos, ¿no? En la película vemos acción, terror, romance, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya cada uno, según sus gustos y según la cultura que le haya rodeado desde su infancia, consumirá más uno u otro. Perfecto. Ahí cada uno es libre de elegir. Pero es libre de elegir porque no se le pone la etiqueta de, oye, no, perdona, que esto no es para ti. Claro. que si es chica, tú no eres chica, esto no es para ti. No ponemos etiquetas, sino que directamente se explica el tema del que va para que cada uno, según su gusto, consuma ese tema. Claro. Oye, a mí me gustan las películas de piratas, pues consumo películas de pirata cuando las hay. No consumo una película de pirata solo si pone, por ejemplo, que es para chicas o solo para chicos, sino que le doy la oportunidad a la temática. Y ya después me dejo envolver por lo que los personajes me transmitan, ¿no? Pues eso sería el género. Y si hablamos de qué géneros fueron los más vendidos, nosotros no hablamos de shoujo o shonen o seinen o lo que queráis, ¿no? Porque no hicimos esa catalogación realmente. Sí que la pusimos en la etiqueta, en la solapa interior, pero no se veía hasta que ya no veía bien el libro. Pero nosotros quisimos primar lo que era el género por encima de la demografía. De hecho, recuerdo que la demografía la incluimos más porque había peticiones de personas que en aquel momento sí querían destacar lo que era shoujo, ¿no? Porque no se publicaba mucho shoujo. Y cuando empezamos a publicar shoujo, pues sí que quisieron de algún modo destacarlo, ¿no? Que algunas editoriales nos decían, ¿por qué ponéis esto, no? Como que no lo entendía. Claro. Entonces, bueno, basándonos en eso, ¿qué géneros eran los más vendidos? Bueno, ya os decimos que no existía la diferencia entre shonen, shoujo, seinen, no existía. Bueno, ¿os acordáis del famoso pack de Berserk Please and Mayer? Ahí era la rotura de la demografía, ¿no? Queríamos unir dos obras que para mí, para nosotros, ¿no? En este caso, tenían mucho que ver en cuanto a esencia, aunque parezca mentira, pero tenía un punto en común importante en cuanto a esencia y olvidarnos de todo lo demás. Aunque incluso en la expresión artística en cuanto al dibujo, fuese bastante diferente una de otra, pero para nosotros tenía tanto sentido que pensamos, esto tiene que ir junto porque la gente tiene que ver realmente que las obras, las dos, tienen una carga importante emotiva detrás que las une. Sí, sin tener en cuenta esa demografía. Y al final fue todo un éxito. Y recuerdo cómo nos venían durante años muchas personas diciendo, había muchas veces parejas, ¿no? Sí. Y nos decían, uy, nos lo compramos porque a lo mejor el chico quería Berserk y la chica quería Please. Y al final se cambiaban las tornas, la chica acababa leyendo y coleccionando Please, o sea, Berserk, perdón, y el chico Please, ¿no? O sea, que esto es que depende tanto, es cuestión de gusto. Dejemos los prejuicios a un lado, dejemos la separación cultural que en los 70, 80 teníamos, y ahora ya disfrutemos simplemente lo que más nos guste según el tipo de género que haya, de historia que haya detrás, ¿no? Entonces, bueno, hablando de eso, nosotros lo que hicimos fue demostrarnos a nosotros mismos que no existía el manga por demografías más vendido o menos vendido, no existía. Empezamos a vender de todo por igual. No había una historia que dijéramos, esta es un shoujo y se vendiera más por ser shoujo, o al revés, dijéramos esto es un shoujo y se vende menos por ser shoujo. No existía. Sacábamos obras simplemente y al final, bueno, pues que rompimos, ¿no? O sea, ese Miyu, ¿cuántas personas compraban Miyu? Madre mía, bueno, muchísimas. O Angel Sanctuary. Angel Sanctuary vendió lo más grande, ¿no? Y era un shoujo, pero nosotros no lo pensábamos así, no pensábamos, un shoujo va a vender menos, no. Veíamos una obra que era potentísima, que nos encantaba además, y allá que fuimos, ¿no? Y entonces, bueno, pues para nosotros eso era lo importante, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí empezamos a responder un poco la pregunta, ¿no? En el sentido de, pues bueno, ¿por qué nos guiábamos más, no? Pues principalmente por las obras que para nosotros tenían un sentido. Ese era el principal requisito. Si a nosotros nos transmitía algo, esa obra, pues la queríamos publicar, así de sencillo. Y no nos fijábamos de qué demografía era. Para nosotros es que eso era completamente secundario. Eso potenció que
los géneros más vendidos en nuestra época, de nuestro catálogo, evidentemente hablamos por lo que sabemos, eran precisamente los géneros que innovaban en cuanto al mensaje que transmitían. Como no poníamos etiquetas de demografías, de repente empezamos a ver una subida de lectores muy grande que estaban esperando historias que antes no tenían. Pues por ejemplo, como hemos dicho, Angel Sanctuary, que hablaba incluso de la posible relación entre dos hermanos, ¿no? Pues era innovador, y también el tono gótico que tenía la propia obra, ¿no? Era como muy rompedor. O Miyu, ¿no? Miyu, que era de vampiros, pero muy sentimental y muy emocional también. Totalmente. Y había muchísimas personas que estaban esperando historias de ese tipo. Pero bueno, después tenemos ese Berserk, ¿no? Que venía de no vender nada, de ser un fracaso, y de repente fue todo un superventas, ¿no? O sea, realmente nos dimos cuenta de que no existía el género comercialmente hablando más potente o menos potente. Existía el editor que sabía transmitir el género que estaba vendiendo. Si nosotros hubiésemos cogido ese Miyu y le hubiésemos puesto shoujo en grande, pues a lo mejor no se habría vendido. Y esto a lo mejor hay gente que dirá, ay, o al revés, o se habría vendido por personas que querían que llegara el shoujo. Pero la realidad es que estaríamos creando una separación absurda porque no es importante para el consumo de la propia obra. ¿Qué más da la demografía cuando la historia no trata sobre ensalzar valores femeninos o masculinos ni nada? Está todo entremezclado. Entremezclado, y además es verdad, que eran obras que entremezclaban todo. No estaban pensadas en una forma, una estructura emocional concreta, sino que en el fondo pues daba libertad a cualquier tipo de relación, por ejemplo, sentimental, ¿no? Entre dos hombres, entre dos mujeres, entre hombre y mujer, evidentemente también, ¿no? Pero no lo veía como algo importante. O sea, dentro de la obra no se te comunicaba nunca como algo realmente importante, sino que lo trataba de una forma completamente natural. Sí, o sea, como que se podía dar cualquier tipo de emoción y no se te ponían barreras ni te decían, esto es especial, ten cuidado. Y para nosotros eso, la verdad es que era algo importante, porque al final es que tenemos que naturalizar muchísimo más las emociones, ¿no? Totalmente. Así que bueno, respondiendo a esa primera parte de la pregunta, ¿qué género era el más vendido? El que sabías transmitir lo que era el género y el que no te quedabas en la etiqueta de la demografía y perdías la fuerza de lo que realmente trataba la historia. No podríamos decir solo un género, solo sabemos que íbamos tocando géneros muy diversos y cada uno iba funcionando, pero no por ser así, sino por lo que era la obra, por cómo la vendía. No creo que hubiera un género solo más vendido, ¿no? Es verdad que popularmente se dice, bueno, el que es de aventuras o el que es así más de acción es el que más vende. Bueno, puede ser, pero no necesariamente. O sea, nosotros tuvimos obras que no tenían nada, ni ningún elemento de aventuras ni de acción, y se vendían incluso más que otros que sí tenían los elementos de acción. O sea, nos damos cuenta de que existe público para todo. Lo que tienes es que saber presentarle al público lo que quiere consumir. Entonces, en ese punto, pues decir básicamente que evidentemente si hiciéramos una encuesta, pues a lo mejor sí que sale unos ratios de todo el público que consume manga, pues a lo mejor hay un porcentaje más alto de tal categoría, de tal otra, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que se está, digamos, promocionando a nivel de manga? Claro, que esa es la cuestión, ¿no? Si por ejemplo vemos el catálogo general en cuanto a las editoriales, ¿no? Pues claro, si hay una mayor presencia de seinen y de shonen, pues claro, va a ganar más eso. Pero porque es lo que se está promocionando. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es una cuestión de que si las editoriales no tienen una mentalidad donde no ponen esa catalogación a la hora de licenciar obras, pues claro, ocurre que se generan esa marcación del género, o sea, de la demografía, en este caso, ¿no? Entonces sería una cuestión de reeducarnos, ¿no? Interiormente y romper con esas barreras, porque al final se plasma en el hecho de potenciar a lo mejor más un tipo de obra que otro. Claro. Es que claro, si por ejemplo el principio del manga en los 90 se vendía como sexo, acción, adrenalina, pues bueno, pues potencialmente iba a haber más hombres que mujeres consumiendo el género. De repente viene el boom Sailor Moon o el boom Mermaid Boy, ¿no? Y de repente empiezan a consumirlo muchas personas más, ¿no? Que a priori no les gustaba el género. Yo recuerdo ese boom de Sailor Moon y de Mermaid Boy en la librería, que estábamos en contacto directo con el público. Veíamos que al público le daba igual si era shoujo o shonen, es que no les importaba lo más mínimo. Al público lo que le importaba era el tipo de historia y cómo se transmitía, le daba igual el género, es que no entendía, es que no es que le diera igual, es que no desconocían si había esa clasificación porque se ve tan antigua.
se ve tan carca, se ven tan sesentera o setentera como en los colegios mixtos o de mujeres o de hombres, se ve tan antigua que no tiene sentido. Entonces, claro, partiendo de ahí, nos dimos cuenta de que el manga no tiene, digamos, un género popular o un género no popular. Lo que tiene es un público desconocedor de que el manga también es un vehículo para transmitir otro tipo de historias que hasta ahora no conoce. Si tú a una persona que le gusta la música le presentas mangas de música sin esconder el concepto música para evitar que a los que no les gusta la música lo compren, claro, pues entonces tendrás el efecto contrario al que tú crees. En vez de pensar que no se va a vender porque al aficionado normal de manga no se vende, pues venderás más porque vas a captar nuevo público. Pero claro, si no lo vendes en canales donde puedas llegar a un nuevo público, entonces no. Si claro, creamos un gueto, donde el gueto solo presentamos el producto a los que ya están consumiéndolo, entonces sí me tengo que aguantar con los géneros que más se venda. Pero soy yo el que ha creado ese, digamos, foco y esa parcela de que un género sea más exitoso y otro menos, ¿no? Digamos que lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, abrir más mercado también, ¿no? Claro. Para poder dirigirnos a nuevas segmentaciones de público al que nos está llegando actualmente, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues también poder hacer las comunicaciones necesarias para poder transmitir esos productos, ¿no? Y de tal forma de que ese abanico al final tenga un sentido, ¿no? Claro. Si al final siempre nos dirigimos al mismo público de la misma forma, además arrastrando las creencias de cuando comenzó la corriente de manga aquí en España, por ejemplo, o en Latinoamérica, pues vamos a seguir utilizando las mismas fórmulas, ¿no? Y por lo tanto, la sensación de descompensación entre demografía va a seguir estando. Claro. Entonces tenemos que hacer un cambio de mentalidad en ese sentido para darnos cuenta de que realmente pues, hay muchísimo más que se puede hacer y muchas formas de llegar y que realmente pues bueno, hace falta ese cambio de chip, ¿no? Para poder pues bueno, eso transmitir lo que realmente, el valor real que tiene cada obra, que desde nuestro punto de vista vemos que ese valor importante y esencial al final no se da, no simplemente nos quedamos con uy, superobra, hemos licenciado la superobra y es una superobra porque se ha vendido mucho, pero a lo mejor no te transmito por qué es importante esa obra, ¿no? Claro. Y qué es lo que está transmitiendo en cuestión de valores, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? No los números en sí mismos, ¿no? Evidentemente toda empresa tiene que mirar los números. Pero si al final no sabe transmitir por qué es importante, a lo mejor los números no se repiten en el lugar donde se ha licenciado, entonces ya deja de tener sentido. A lo mejor estoy pagando por una licencia multimillonaria y resulta que me vende un mojón, como se dice por aquí, ¿no? Entonces tenemos que poner cada cosa en su sitio, ¿no? Y darnos cuenta de lo que se está haciendo, ¿no? Para ver si podemos cambiar esa mentalidad. Claro. Si hacemos un ranking así improvisado, no lo teníamos pensado, porque la pregunta es leerla y ponernos en este enfoque y a hablar, ¿vale? Si intentamos hacer un ranking de qué tipo de género eran los más vendidos, lo que hemos dicho antes es que nos encontramos en el ranking con Berserk, pero muy seguido también de otras historias, como hemos dicho antes, tipo Angel Sanctuary, Yuri Makoto, los mangas de la línea económica que se empezaron a vender muchísimo y había de todo. Había de shonen y de shoujo. Y la verdad es que recuerdo que las ventas eran más o menos equitativas. O sea, no era... Fijaos que la que era un poquito inferior era la que era el manga más aparentemente infantil, podríamos decir, ¿no? Pero no en sus primeros números, sino a posteriori, ¿no? Como que en el sector especializado no se vendía. Y ahí es donde nos dimos cuenta del error. Lanzamos una línea económica con 3 títulos principales que se amplió después a un cuarto, que había de todo un poco. Había acción, había de piratas, ¿no? Aventuras de piratas, había humor tipo Doraemon, así un poquito más juvenil, infantil, vamos a denominarlo así, aunque no era tampoco infantil, ¿no? Ciencia ficción también con romance. Ciencia ficción con romance, había romance, o sea, había un poquito humor, había un poquito de todo. Y al final las ventas en la venta de kioscos que hicimos masiva, de 10.000 ejemplares cada uno, pues eran equitativas. Todos se vendían más o menos lo mismo. Hasta que dejamos, que ya, atentos, porque este tema está llegando, en el archivo secreto Mangalén estamos contando por qué la línea económica aparentemente no funcionó. Que no es cierto, sino por qué la línea económica se le puso un tapón para que no creciera. Ese sería el enfoque, Y ya estoy dejando ahí un spoiler interesante. En el momento en el que solo se empezó a vender la línea económica por las librerías especializadas, de repente el manga infantil hizo ¡boom! No se vendía casi nada.
pero casi nada, o sea, un desastre. Cuando en los números anteriores se había vendido perfectamente bien, y a día de hoy es uno de los títulos que más poperos nos escribís diciendo, lo tenía, gracias a esto me inicié en el manga. O sea, nos estamos quedando muy sorprendidos, pero es así. Sí, sí, totalmente. O sea, que eso ya es realmente clarificador, ¿eh? Totalmente. Y de repente nos dimos cuenta de que algo pasaba, de que claro, si solo se vende por un sector que sin quererlo a veces se ha creado un poquito de gueto, ¿no? Y solamente va a un perfil de público concreto, pues claro, es como si me voy a una convención, pues yo qué sé, de algo muy concreto y quiero vender algo que no encaja allí. Oye, Claro. pues si yo me voy a una sección de moda de alta categoría y quiero vender pues algo desaliñado, Claro. algo totalmente, digamos, de barrio, pues no va a tener Claro, éxito. sin menospreciar el canal especializado, ojo, que No, no, nosotros no. venimos de ese, Sí, hemos sí. tenido una librería y para nosotros, nosotros hemos, como crecido desde ahí, ¿no? Pero sí Claro. que es cierto que hay muchísimo más que se puede hacer, ¿no? En ese sentido, y que creemos que ahí al final está la clave, ¿no? El hecho de ver qué otras posibilidades de comercialización y de expansión, ¿no? En el país en el que actúas se pueden hacer, ¿no? Que Claro. están todavía por hacer. Estamos en pañales realmente. Estamos en pañales porque es que es verdad que por el gran público se tiene un cierto conocimiento, porque ahora, bueno, gracias a internet y demás, todo el mundo sabe lo que existe, ¿no? El manga y el anime, pero se tiene a lo mejor un prejuicio sobre lo que es, Claro. o se consume solo puntualmente, ¿no? Entonces, hay que hacerle llegar muchísimo más lo que se está haciendo en la industria del manga y el anime, para que al final se vea como lo que es una expresión y una comunicación, pues, que es igual que el cine, por ejemplo, Claro, ¿no? Que claro. en realidad hay temáticas para todo el mundo, o sea, todo el mundo se va a sentir siempre identificado con un manga o un anime, porque es que se habla de cualquier cosa. Claro. Entonces, fijaos, ¿no? Es que cualquier persona podría consumir, igual que se consume un libro, o sea, una película, como decía antes, es que siempre va a haber un manga para una persona, siempre. Solo que tienes que hacérselo llegar, ¿no? Si la persona no lo sabe, si simplemente se lo vendes por una demografía, por ejemplo, Claro. pues a lo mejor dice, uy, esto no es para mí. Si encima se lee al revés, pues dice, cuántas barreras, Claro. no me interesa. Claro. Pero si ve que realmente se está hablando de un tema que esa persona de alguna forma tiene una inquietud importante sobre ello, pues entonces claro que sí, la barrera no va a ser tanto. Va a decir, es que me interesa aprender a leer esto porque quiero saber qué es lo que se dice, ¿no? Porque Claro. yo tengo esa inquietud. Entonces, Claro. bueno, el mensaje al final se está perdiendo por el camino. Y es lo que hay que potenciar por encima incluso del título de la obra. El título de la obra no es importante, lo importante es qué es lo que se transmite en esa obra. Claro, totalmente. Así que bueno, desde aquí decir, aclarar, como ha dicho Dani, hay muchos libreros especializados que hacen estas funciones, porque le entran por primera vez público que no conoce el género, ¿no? Le dice, uy, ¿y a mí qué me puede gustar? ¿O qué le puede gustar a mi Sí. hijo o a mi hija? Y ahí el librero hace la función de orientador, ¿no? Pero claro, si no está el librero, ¿quién orienta? Con una portada, con un título, si cualquiera va a unas grandes superficies y todo está en una sección aparte que pone manga y yo creo que el manga es solo violencia y sexo, pues no voy a llevar a mi hijo y a mi hija a que miren a ver qué mangas quieren comprar. Claro. Y no solo eso, sino que en la propia estantería me voy a encontrar que hay mangas infantiles y no infantiles mezclados. ¿Cómo voy a querer que mi hijo y mi hija se pongan a mirar eso? Claro. Entonces, bueno, como está todo tan entremezclado y tan mal clasificado, pues la verdad es que cuesta mucho esa barrera de entrada. Por eso el boca a boca es lo que más hace que las personas se enganchen al manga. Antes eras el anime en televisión, ya no tenemos anime en televisión, ahora es en plataformas digitales, pero si el consumidor de esos animes no sabe dónde puede comprarlo, pues es complicado, ¿no? Pero es verdad que bueno, que a su manera va creciendo, a su manera está siendo muy estable, pero podría ser mucho más cercano también para el público, no solo cuando está en la fase de juventud, digamos, sino incluso antes, ¿no? Y bueno, y ahora tendríamos la última parte de la pregunta, ¿no? La última parte de la pregunta es que qué mangas hemos escogido, Dani, Sí. que comercialmente no era buena elección, pero nosotros lo queríamos sacar sí o sí. Que en parte hemos respondido a esta pregunta. Sí. Porque la realidad es que
como desde el principio no sacábamos mangas pensando en si iba a funcionar o no, porque pensábamos que cualquier manga podía funcionar. Sí, bueno, es que en verdad, en cuanto a ese tipo de elección, es que en realidad con los primeros títulos ya tenéis la respuesta. O sea, Please Save My Earth, comercialmente hablando, en la época en la que lo sacamos, o sea, cada vez que lo comunicábamos nos decían, pero qué locura, qué locura, por el estilo de dibujo que ya en aquella época se veía un poquito antiguo los primeros tomos, el hecho de que fuese shoujo, ya había gente que empezaba a tener prejuicios, y el hecho de que fuese una obra bastante larga. Entonces eran factores que realmente te decían, es una obra que es imposible de licenciar a día de hoy. Sin embargo, nosotros, como conocíamos la historia del manga, conocíamos cuál era la carga emotiva que había detrás, es que no lo dudamos. Para nosotros era una obra tan especial, que teníamos que arriesgarnos. Pero es que partimos desde el punto de vista de que para nosotros no era un riesgo. Es decir, tened en cuenta que sí, se podían tener todas esas alarmas, pero es que para nosotros era impensable que no se pudiese vender, porque tenía tal carga esa obra que simplemente la gente tenía que conocer y saber que esa obra de verdad tenía algo muy especial, ¿no? Sí, entonces, sí, partiendo de ahí, es que decíamos, no, es que esto se va a vender. O sea, en el momento que la gente conozca esta historia, es imposible que no se venda, porque es que es buenísima a todos los niveles. Claro. Y ahí pues os estamos diciendo, le quitamos la etiqueta, la demografía, la etiqueta, pero no porque haya que ocultarla, sino porque no es necesaria, porque confunde más que aclara, ¿vale? Le dimos un diseño acorde a la historia y bueno, pues funcionó. Si el diseño de portada hubiese sido, pues imaginaos, ¿no? A lo mejor totalmente desalineado con lo que realmente transmite la historia, porque la historia, Bliss no es una historia de amor, es mucho más. Pero ¿dónde no hay historias de amor? Si en Berserk también hay historias de amor, o sea, todos los elementos forman parte de la vida, por eso es importante transmitirlo en ese sentido. La única serie que a mí me hubiese gustado sacar, que sería personal y que no pude porque se nos adelantaron, fue la de Kimagure Orange Road. Sí. Pero la realidad es que después todas las que íbamos sacando, en el fondo siempre las sacábamos porque nos gustaba. Y después teníamos que trabajar cómo hacer que el público al que le pudiera gustar ese tipo de obras también se enteraran de que existía y la pudieran consumir. Esa era nuestra premisa y creo que es la mejor premisa que se puede tener. Nunca sacamos títulos solo por la tendencia de si era popular o no. De hecho, es que creo que nunca lo hicimos. Pero nuestros libros nuestros títulos fueron muy populares. Entonces, bueno, es la demostración de que no existe obras de primera clase y segunda clase. Lo que existe simplemente son, pues, iba a decir editores de primera y de segunda. Bueno, lo que existen son editores que saben el contenido de la historia y cómo transmitirla en base a su edición. Ese yo creo que es el punto clave. Entonces, bueno, esta segunda parte no podemos decirte mucho más porque es así, ¿no? Sí, es así. Al final, cada editor tiene la posibilidad de generar una tendencia, sí, pues bueno, sabe transmitir lo que la obra está transmitiendo a su vez, ¿no? Entonces, pensamos que esa es la premisa, porque es la única forma de tú, pues, volcarle tu entusiasmo a la obra, ¿no? Si no, pues bueno, simplemente te vas a basar en éxito en Japón, ¿no? Superventas en Japón, o que al final, bueno, sí, es una herramienta de marketing, no digo que no, pero va a ser insuficiente desde nuestro punto de vista a la hora de comunicar lo que realmente te tiene como carga esa obra, ¿no? Y además te va a limitar en el sentido de que si no es una obra que comercialmente ya esté como medio vendida, pues no te vas a preocupar a lo mejor de licenciarla. Cuando hay tantas obras tan buenas que se están dejando en un segundo plano precisamente porque se piensa que no tiene una potenciación comercial detrás, que es una pena. Así que bueno, hasta aquí la respuesta del taller. Bueno, creo que está bien, ¿no? Sí, de la pregunta de hoy. Sí. Coaching Pop. Atentos porque se avecina, como ya venimos diciendo en varios vídeos, muchas noticias y muchas novedades. Recordad apuntar en agenda 8 de septiembre, ya habréis visto el cepo. El cepo por ahí, ¿no? Y dentro de poquito, bueno, pues muchísimas noticias y muchísimos cambios en el canal. Así que atentos. Bueno, y recordad, a partir de ya podéis empezar a dejar comentarios aquí, abajo. Pero venga, abarrotarlo y ponerle ese mensaje a la madre de Miguel, a ver si se anima a hacer más amigurumi. ¿Qué amigurumi queréis que haga? Si queréis que se haga y lo sorteemos y qué, ¿no? Oye, lo mismo os damos una sorpresa y si hay muchos comentarios, a lo mejor en el siguiente vídeo damos la sorpresa y el comentario elegido gana algo, ¿eh? Eso. Lo dejamos ahí en el aire. Recordad poner en comentarios la pregunta que queréis que responda
respondamos y aprovecháis para decirnos lo que queráis también. Si nos escribís un comentario solo de lo que queréis, muy bien, muchísimas gracias porque nos encanta leerlo y lo leemos todo, pero bueno, aprovecha para poner una Claro, pregunta. que nos cuesta cualquier cosa, lo que se me Claro. ocurra, seguro que tenéis algún tipo de inquietud, pues dejadla ahí. Exactamente. Y nada más, ya con esto nos vemos en la próxima sección de Hablemos de, pero en los próximos vídeos del canal, Eso que es. son muchos. Y recuerda, ¡No te comas el coco! por favor, mamá de Miguel. ¡Uy! Volvamos a sortear cositas. Bueno, pues dejar en comentarios muchísimas. Nada.